Buenas tardes, es un placer estar con ustedes, aunque sea en forma de vídeo, hablándoles desde España. Y mi nombre es Eva Rodríguez, trabajo para el Grupo de Indicación Sevilla y les voy a presentar un trabajo realizado en conjunción con la Universidad Politécnica de Valencia y con la empresa Aguas de la Costa Brava. En este trabajo se desarrolla lo que es la proliferación de determinadas bacterias en una edar, generando problemas de explotación por espumas biológicas. Esta estación depuradora se encuentra en el Parque Natural de Aiguamolls de l'Empordà y está gestionada por la empresa Emacbasa. La edar de Empuria Brava juega un papel muy importante dentro del parque porque mantiene el nivel de agua de los humedales. Por lo tanto, la calidad del agua de salida es fundamental para que no se afecte el medio natural. Esta edar es una edar pequeña que recoge las aguas residuales de la urbanización de Empuria Brava y del municipio de Castillo de Umprais. Y es un reactor biológico circular, un volumen pequeño, que tiene diferenciación de población tanto en invierno como en verano. La edar tiene la posibilidad de control mediante sonda redox, tiene un analizador de amonio y una sonda de oxígeno. Durante unos episodios en la edar se detectaron una serie de espumas biológicas que cubrían toda la superficie del decantador y que evidentemente generaban problemas de explotación. La empresa se puso en contacto con nosotros para hacer un estudio biológico específico. En él encontramos que los flóculos tenían un crecimiento de un filamento que era dominante dentro de lo que es el cultivo biológico, que tenía unas características muy especiales. Aparentemente parecía una nostocoida limícola con una serie de características especiales, es decir, tenía una robustez y una longitud y ramificación importante con distintos engrosamientos celulares, era gran y Neisser negativo y presentaba una alta variabilidad al pHb. ¿Vale? El pHb, como saben ustedes, es una reserva de energía y carbono y se genera ante una limitación de otro elemento frente a acumulación de carbono. Entendíamos que entonces habría que estudiar cuáles son las características asociadas a este filamento, pero previo a este paso era necesario identificarlas correctamente. Para ello, el profesor José Luis Alonso de la Politécnica de Valencia realizó un análisis de FISH y dentro de los distintos morfotipos de nostocoida limícola a nivel del análisis óptico pensábamos que estábamos hablando de Candidatus monolibacter batavus. Él realizó el estudio mediante la sonda DF198 y comprobó que efectivamente se encontraba este filamento en el clúster 3. Aquí tienen algunas imágenes más de epifluorescencia y de contraste de fase. Se realizó también un análisis de fosfatasa dando resultados negativos y teniendo en cuenta que monilobacter batavus en la bibliografía estaba asociado a asimilación de distintos carbonos de cadena corta como el acetato, el propionato, el butirato, etcétera, pues se realizó un análisis también de actividad pHb que mediante epifluorescencia se puso de manifiesto su alta capacidad de acumulación de este tipo de gránulos. Una vez definido el filamento, se procedió a realizar una metodología de estudio y seguimiento de la planta. El periodo de muestreo pasó desde septiembre de 2009 hasta mayo de 2010. En este periodo nos encontramos con que había dos sistemas de proceso. El primero trabajando con el reactor circular, que era la línea nueva, la línea actual de funcionamiento de la planta, y el segundo trabajando con el reactor carrusel, que era la línea antigua, que por problemas en la línea nueva durante un periodo de tiempo se trabajó con este tipo de reactor carrusel. El muestreo lo dividimos en tres periodos en función de qué equipos estuvieran funcionando. En el periodo 1 se trabajó con el reactor biológico circular, lo que llamamos línea nueva, y se trabajó bajo consigna por amonio, controlando por amonio. En el periodo 2 estaríamos trabajando con el reactor carrusel en línea vieja y bajo consigna de oxígeno. Y en el periodo 3 se volvió al reactor circular, ya se habían hecho las reparaciones adecuadas en la planta, pero en este caso se trabajó bajo consigna por redox. Los tres sistemas dieron una serie de condiciones o limitaciones del crecimiento de monolibacter batavus distintos. En el primero de ellos, el amonio, controlado bajo el amonio, había altos niveles de concentración de monolibacter batavus, mientras que en la línea carrusel y bajo consigna por redox, estos metros por mililitro pues disminuían. Nos planteamos que las posibles pautas de desarrollo de este organismo podrían ser, por un lado, el vertido de fosa séptica que se realizaba en la edar, que eran vertidos controlados. Por otro lado, las concentraciones y calidades del afluente y las distintas estructuras biológicas que se formaban.
y por otro lado la posibilidad de que las distintas zonas anóxicas óxicas generaran algún tema de desarrollo de este organismo. Respecto al vertido por fosas ópticas, encontramos que, aunque no teníamos muchos datos porque solo se encontraban en la fase desde abril hasta mayo, estos vertidos de fosas no generaban ningún problema en la EDAR y no había un crecimiento asociado de Monilibacter batabus importante. Respecto al control de afluentes, sí que vemos en las distintas medias, como se muestra en la diapositiva, que durante el proceso, o sea, el estudio 1 y 2, las DQO estaban en torno a unos 500 miligramos litros, mientras que en el tercero estábamos cerca de 800 miligramos litros, con lo cual hay una diferencia importante. Igualmente la conductividad es alta en las condiciones 1 y 2, mientras que en la 3 decrece hasta 3000 microsiem. Y también hemos visto a nivel de condiciones de operación que en el reactor durante el proceso 1 se operaba a cerca de 7000 miligramos litros de sólido, mientras que en los otros dos procesos estábamos a 2300. Son diferencias importantes que probablemente puedan afectar al crecimiento de Monilobacter. El estudio microbiológico lo que puso de manifiesto es que se hablaba de unos flóculos, que se veían unos flóculos multinucleados típicos de nitrificación-desnitrificación, en el que había pues diferenciaciones suficientes para que hubiera actividades exoenzimáticas dentro del flóculo. Sí que constatamos que aunque las V30 eran altas, había un carácter estructural de Monilibacter batabus que a baja concentración daba cohesión al flóculo. La caracterización flocular realizada en los 3 periodos de estudio muestra que durante el primer periodo la caracterización fue del flóculo calificada como regular, mientras que los otros 2 como bueno. Igualmente, a nivel de filamentos, de crecimiento de filamentos, nos encontrábamos con que había una comunidad de filamentosas generadas o formadas por Monilibacter batabus, T0092 y Microtis parvicella, que compartían nicho, pero que durante el primer periodo dominaba claramente Monilibacter batabus con una concentración de casi 2000 metros por mililitro. Durante el segundo muestreo, esta concentración bajó hasta 800 metros por mililitro, y en el tercer muestreo llegó hasta 400 metros por mililitro, generándose un crecimiento de Microtis parvicella y Monilibacter batabus, poniendo de manifiesto que bajo este periodo había una competitividad ecológica. Por lo tanto, la comunidad de bacterias filamentosas formadas en este estudio nos indican que hay una serie de deficiencias de oxígeno, bajas cargas másicas, deficiencias de nutrientes y altas edades de fango asociados a la comunidad Monilibacter batabus, Microtis parvicella y T0092. Las tensiones de Neisser ponían de manifiesto efectivamente que había esa deficiencia de nutrientes. Respecto a la comunidad de protistas y metazoos encontrados, pues nos encontramos con unas diferenciaciones de especies típicas de fangos estabilizados con edades avanzadas. Durante el periodo 1 y el periodo 3 hay diferencias importantes a nivel de densidad, abundancia de organismos, individuos por mililitro, y a nivel de biodiversidad. El periodo 3 permite una mayor densidad y biodiversidad de los organismos. En la gráfica siguiente, en la que se estudia la evolución poblacional de los protozoarios en los 3 periodos, se observa cómo bajo consigna de amonio hay una limitación en la densidad de los organismos, que disminuye a lo largo del proceso carrusel, pero que la consigna por redu permite un desarrollo más efectivo de la comunidad protozoaria en las plantas. Respecto a los parámetros operacionales en los 3 estudios, podemos encontrar que en el periodo 1 trabajábamos con edades de fango de 77 días y cargas másicas muy bajas, creadoras de estrés nutricional, mientras que durante el periodo 3, gracias a una entrada de caudal más alta y unas condiciones operacionales distintas, edades de 36 días y cargas másicas superiores, hay un mejor reparto nutricional, lo que podría explicar esa evolución negativa del crecimiento de Monilibacter batabus. Los ratios nutricionales ponen también de manifiesto que durante el periodo 1 las condiciones están más estresadas, mientras que en el periodo 3 hay una mejor compensación de DBO, nitrógeno y fósforo, con lo cual podemos pensar que esa mejor compensación actúa inhibiendo el crecimiento de Monilibacter batabus. En la gráfica siguiente pueden comprobar, en la que se recopila toda la información hasta ahora vista, que bajo consigna de amonio tenemos unas concentraciones de filamentos muy altas, tiempos de retenciones de edades muy altas también, de 77 días, bajas cargas másicas y de cubo en torno a 1100 kilos día. En la línea carrusel
se controla ligeramente los filamentos, llegando hasta 800 metros por mililitro. El tiempo de retención disminuye a 55 días, también la carga másica está algo más alta y la de cubo más o menos mantiene concentraciones similares. Pero bajo consigna REDO nos encontramos que conseguimos reducir el crecimiento de Monilibacter batabus hasta 400 metros por mililitro, formando comunidad con Microtris parvicella. Y en esta las edades de fango son de 37 días y unas cargas másicas similares a las trabajadas con la línea carrusel. En este caso sí que la de cubo asciende hasta 2000 kilos día. Es decir, parece que el crecimiento de Monilibacter batabus está asociado a muy bajas cargas másicas y a altas edades de fango. El estudio pormenorizado de las relaciones orgánicas entre los distintos parámetros pone de manifiesto esto, es decir, la carga orgánica frente al nitrógeno indica que cuando la de cubo es mayor que la de BO hay una limitación del crecimiento del filamento y que una menor biodegradabilidad también limita este crecimiento. Igualmente, las relaciones amonio-fósforo, si el amonio es mayor que el fósforo, se favorece el crecimiento y acumulación del carbono como reserva de PHB, mientras que la disminución de fósforo en presencia de amonio no inhibe el crecimiento. Entendemos que puede haber una posible dependencia del amonio frente al crecimiento de este filamento. En las relaciones de BO-amonio, DBO mayores que los amonios favorecen el crecimiento y la disminución de amonio en presencia de DBO no inhibe el crecimiento. Es decir, en presencia de carbono en el medio se activa el crecimiento de este filamento que acumula PHB si el amonio u otro factor es limitante. Concluyendo, teníamos unas condiciones de partida en el que los estudios bibliográficos indicaban que Monilibacter batabus estaba asociado a ácidos grasos volátiles, fundamentalmente acético y propiónico, que tiene una alta capacidad de acumular PHB y que esto le supone una mejor supervivencia y competitividad en estrés nutricional. En las condiciones limitantes en el tercer periodo, pues nos encontramos que hay un mejor reparto nutricional, hay una disminución en la biodegradabilidad del afluente, hay una serie de variaciones operacionales como pueden ser la disminución de los MLS o lo de la edad y el aumento de la carga másica que permiten una disminución de los procesos de metabolismo endógeno, una mejor competencia de la biomasa por los nutrientes. Esta misma situación genera una competencia ecológica entre Monilibacter batabus y Microtris parvicella y entendemos que puede haber una posible dependencia entre el filamento y la disponibilidad de amonio y de BO, al ser estos intermediarios claves de su metabolismo. Es decir, el tercer periodo, bajo las condiciones hasta ahora citadas, favorece que el crecimiento del filamento esté limitado por todo lo anteriormente dicho. El otro parámetro que tuvimos en cuenta fue la alternancia de zonas óxicas y anóxicas. Partíamos de una serie de datos de partida en los que sabíamos que había una distinta diferenciación. El reactor circular funciona con zonas anóxicas óxicas, mientras que el reactor carrusel funciona con solamente zonas óxicas. Y que además hay distintas consignas entre el primer periodo y el último. El primer periodo trabajo bajo consigna de amonio, mientras que el último bajo consigna redox. También sabemos que hay una activación del crecimiento bajo consigna de amonio y una ralentización bajo consigna redox. Conocemos también que hay una disponibilidad constante de oxígeno en el proceso carrusel y que esto parece que limita su desarrollo, junto con la variación de MLS que hemos visto. Y que se establecen dinámicas distintas en los sistemas anóxicos óxicos, según hemos visto en los dos procesos. Las posibles variables con las que trabajamos serían la diferenciación que encontramos en los afluentes, la diferenciación a nivel de los parámetros operacionales y las consignas de trabajo distintas al comparar los periodos 1 y 3, en los que en el periodo 1 trabajábamos bajo consigna de amonio, altos sólidos en los reactores, muy bajas cargas másicas, altas edades de fango, ratios de QO de BO bajo y ratios amonio-fósforo y de BO amonio alto. Mientras que en el periodo 3 trabajábamos bajo consigna por redo, había una disminución de los sólidos en el reactor importante, un aumento de la carga másica, una disminución de la edad del fango muy considerable y ratios de DQO de BO alto y ratios de amonio, fósforo y de BO nitrógeno bajos, ¿vale? Las posibles condiciones asociadas a las distintas fases podrían ser, por un lado, que la alta actividad acumuladora de PHB, al ser una reserva de carbono en condiciones de posible limitación de amonio, y el aporte o generación extra al sistema de ácidos grasos volátiles, que serían la otra condición que le permite a este filamento desarrollarse. ¿Cuáles serían las posibles fuentes de ácidos grasos de cadena corta? Pues por un lado sería la actividad endógena de los núcleos floculares que hemos visto a nivel óptico del microscopio que pueden producirse.
el aporte variable que podamos encontrar en el afluente y la posibilidad de procesos fermentativos a lo largo del proceso de depuración. ¿Qué concluimos? Pues que los ciclos anóxicos óxicos no son generadores de ácidos grasos volátiles per se. Los ciclos anaeróbicos óxicos, por el contrario, sí que los pueden generar. Por lo tanto, la síntesis de PHB en anaerobiosis y utilización en aerobiosis como fuente de carbono de energía permite a Monilibacter ser más competitiva frente a otras bacterias. La baja concentración de oxígeno que puede ocurrir en el sistema controlado por amonio genera un estrés adaptativo para Monilibacter batabus que favorece su desarrollo porque dispone de esos reservas de PHB y los puede utilizar como fuente de energía cuando cambien las circunstancias. Por otro lado, el control redox es un sistema exclusivo del sistema anóxico-óxico y hemos visto que trabajando durante el periodo 3 con unos rangos que estaban entre 50 más 50 y menos 150 milivoltios. Mientras que bajo consigna de amonio, que era el primer periodo, se pueden crear importantes reducciones en el potencial redox, llegando incluso a menos 400 milivoltios, con lo cual ahí no estaríamos hablando realmente de ciclos anóxicos óxicos, sino de ciclos anaeróbicos óxicos. Y en este caso sí que podrían generarse ácidos grasos volátiles que potencien el desarrollo de Monilibacter batabus. Concluyendo, se hace constar que es posible el crecimiento de Monilibacter batabus como generadora de graves episodios de foaming a altas concentraciones. Entendemos que los sistemas de extracción de fango superior pueden ayudar a disminuir la biomasa frente a los de fango, las extracciones inferiores. En este sistema hay una comunidad formada por Monilibacter batabus, Microtis parvicella, T0092, 0041 y Helicobacter hydrosis, que comparten una serie de condiciones ecológicas de desarrollo. Y estas son edades muy avanzadas, muy bajas cargas másicas y una asimilación de materia orgánica disuelta en forma de ácidos grasos volátiles. Por otro lado, las condiciones estrictamente óxicas limitan el crecimiento de Monilibacter batabus. No hemos detectado capacidades enzimáticas en este filamento. También los vertidos de fosas sépticas controladas en la edad no parecen que afecten de forma importante al desarrollo de este organismo. El reactor circular, en el que la consigna redox es más efectiva que la de amonio para limitar el crecimiento y permite además una mejora de las condiciones de la biota presente. Es muy importante evitar los procesos anaerobios en el sistema como generadores de ácidos grasos volátiles que van a favorecer el crecimiento de este filamento, y todas las operaciones de planta, de control de planta, que mejoren el reparto nutricional, como pueden ser el control de los sólidos en el reactor, las edades de fango y las cargas másicas, van también a limitar el crecimiento. Por último, encontramos que hay una posible relación positiva entre el filamento y el amonio presente en el afluente, y que la disminución de la biodegradabilidad del efluente, tanto de relación de QO-DBO, parece inhibir su desarrollo. Es necesario incidir en que las condiciones estructurales de esta planta, pues su pequeño tamaño, el caudal estacional y la densidad poblacional dispar, etcétera, pueden favorecer el crecimiento de Monilibacter batabus. Por lo tanto, hay que optimizar las condiciones de operación para que este filamento no se desarrolle. Por último, para concluir esta presentación, quiero dejar público agradecimiento a mis compañeros, al doctor José Luis Alonso del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia, y a Eva Di Siriero y sus compañeras de la empresa mixta de aguas de la Costa Brava, que han permitido el desarrollo de este trabajo. A la doctora Kragelund por sus aportaciones sobre la fisiología de Monilibacter batabus, que nos han ido orientando para conseguir definir cuáles son las condiciones ecológicas de desarrollo de este filamento. Especialmente a la organización de este evento, al profesor Poletus por su amabilidad y colaboración en todo momento, y a nuestras empresas, especialmente a EMASESA, por su apoyo a las actividades de investigación en las que participa GEBIS. Les agradezco la atención prestada y espero que el evento sea todo un éxito. Un abrazo desde España.